Bien, hemos llegado ya a la parte final de esta conferencia. Estamos ya en nuestra sexta parte, donde voy a presentarles la síntesis y el cierre. Vamos a hablar un poquito de modos de cambio, implicancia para la educación y algunos recursos que ustedes pueden tener a mano para ampliar y familiarizarse más con estas prácticas de ciencia abierta y buenas prácticas en investigación. Bien, para quienes están estudiando psicología educativa, esta última parte de la discusión del paper de Mackel y colaboradores 2026 es probablemente la más relevante de toda la presentación. Los autores hacen un argumento muy fuerte sobre por qué esto importa especialmente en nuestro campo, y el argumento es el siguiente. Si una escuela adopta, por ejemplo, un currículum de lectura o una intervención conductual o psicológica basada en un estudio cuyos resultados fueron inflados por una práctica cuestionable y por eso parecía mucho más efectivo de lo que realmente es, los estudiantes que pasaron por ese currículum o esa intervención no tienen forma de volver atrás, especialmente cuando es una intervención instruccional. No tienen forma de volver atrás y repetir ese año escolar con una instrucción mejor, un currículum mejor. La frase que usan en este sentido los autores es muy potente. Un niño solo tiene 8 años una sola vez. Y esto es muy relevante porque las oportunidades educativas perdidas en ventanas críticas del desarrollo no son fácilmente recuperables, a diferencia de, por ejemplo, un tratamiento médico que se puede ajustar más adelante. Y hay una conexión institucional muy concreta. Organismos gubernamentales de Estados Unidos, por ejemplo, como el What Works Clearing House, recomienda prácticas educativas basadas en estudios considerados de alta calidad, basados en la evidencia. Si las prácticas cuestionables están afectando esos estudios, como vimos, y las prácticas en ciencia abierta no están lo suficientemente extendidas como para revelarlo, todo el sistema de mejores prácticas o de prácticas basadas en la evidencia o prácticas educativas basadas en la evidencia corre el riesgo de estar recomendando intervenciones que en realidad no funcionan tan bien como parece. Ya vimos que en lo instruccional es sumamente relevante, pero también relacionado con intervenciones que van más hacia lo socioemocional, ¿sí? Que compete más a nuestra profesión como psicólogos. Más teniendo en cuenta que estas variables socioemocionales muchas veces explican el aprendizaje y el rendimiento académico. Quiero retomar en este punto la pregunta que dejamos abierta en la pausa de discusión de la parte 3. Ante la cascada de contaminación que vimos, nos habíamos preguntado, bueno, ¿qué soluciones preventivas son posibles? Quiero presentarles este artículo eh, que les presento en esta diapositiva, ¿sí? De Kormacher del 2023, que propone un marco muy útil con 3 modos de cambio que conviene tener en mente porque actúan en niveles distintos y se complementan entre sí. El título del trabajo ya es muy eh, clarificador porque dice la crisis de replicabilidad, ¿sí? Esta crisis en la ciencia lo que hace es, o nos ha llevado a cambios estructurales, procedimentales y comunitarios positivos, o debe llevarnos a eso, ¿sí? Entonces, lo que se propone ahí es un marco muy útil con 3 modos de cambio que conviene tener en mente, como les dije, porque actúan en niveles distintos y se complementan entre sí, tal como vimos al explicar la cadena de influencia sobre la conducta en investigación en las diapositivas anteriores. El primero es el cambio estructural, que se promueve a nivel institucional con nuevas normas y reglas. Acá entran cosas como ya habíamos mencionado, como incentivos institucionales para que las universidades y las revistas premien la ciencia abierta, no solo prevengan y castiguen, por decirlo así, las prácticas cuestionables en investigación. Incorporar la ciencia abierta dentro del currículo de formación de grado y posgrado, como estamos intentando hacer hoy en esta conferencia.
y como parte de este llamado, de este congreso, e incentivos individuales concretos como las insignias que vimos hace un momento referidas a las prácticas de ciencia abierta. El segundo es el cambio procedimental, que tiene que ver con los comportamientos y las prácticas que se usan habitualmente en el proceso de investigación. Por ejemplo, poner mayor foco en el poder estadístico al diseñar un estudio, usar análisis de tipo multiverso que promuevan o que prueban muchas combinaciones de decisiones analíticas de forma transparente en lugar de elegir una sola y esconder las demás. Promover la publicación o el reporte transparente, mejor dicho, de todo el proceso de investigación, incluyendo los aspectos que tienen que ver con el posicionamiento del investigador, el posicionamiento epistemológico, por ejemplo, su posicionamiento con respecto a las hipótesis que mantiene o que plantea previo a realizar el estudio, lo que en investigación cualitativa se suele llamar como, o referir como reflexibilidad y posicionamiento. Otras tienen que ver con mejorar las revisiones sistemáticas y las evaluaciones estadísticas de estudios individuales antes de incorporarlo a un metaanálisis. Todo esto tiene que ver con el foco en el proceso de investigación. Y el tercero que se menciona es el cambio comunitario, que tiene que ver con cómo evoluciona el trabajo colaborativo dentro de la comunidad científica. Por ejemplo, las colaboraciones que se pueden llamar adversariales, donde investigadores con posturas teóricas opuestas diseñan juntos un estudio para poner a prueba sus hipótesis de forma justa para ambos lados, la ciencia en grandes equipos, que distribuye el trabajo y reduce la presión individual de publicar, y los equipos pedagógicos dedicados a enseñar currículos abiertos a las nuevas generaciones. La idea central es que ningún nivel funciona solo. Necesitamos cambios estructurales que generen los incentivos correctos, cambios procedimentales que mejoren cómo se hace el trabajo día a día y cambios comunitarios que transformen la cultura de colaboración entre investigadores. Uno de estos cambios, pero ya centrándonos en el nivel, si se quiere, individual, tiene que ver con corregir concepciones erróneas que podemos tener acerca de las prácticas de ciencia abierta, es decir, no solamente tiene que ver con familiarizarnos, sino con corregir también ciertas concepciones erróneas. Y algo muy interesante en este sentido que señala Mackel en su estudio del 2026, en la discusión del paper, y es que nos dice que no todas las creencias que expresan los participantes o expresaron los participantes de su estudio fueron correctas. Según los autores, algunos son directamente errores conceptuales sobre cómo funciona esta práctica de ciencia abierta. Entonces, vale la pena aclararlo para fomentar su uso. Por ejemplo, el miedo a ser escupiado, es decir, que alguien te robe el hallazgo si compartís tus datos antes de que vos hayas terminado de analizarlo y publicar. Y acá los autores hacen una aclaración simple, el investigador decide cuándo compartir los datos y no hay ningún riesgo de que te roben el hallazgo si los compartís los datos, por ejemplo, después de haberlos analizado y después de haberlos publicado, ¿sí? Por ejemplo. Segundo, la idea de que el preregistro solo sirve para estudios con hipótesis claras y de tipo experimental. Esto tampoco es así. Tanto el preregistro como la replicación son relevantes incluso para trabajos exploratorios que no parten de una hipótesis formal, incluyendo investigaciones de tipo cualitativa. Y tercero, la idea de que compartir datos siempre viola la confidencialidad de los participantes. Si bien esta es una preocupación genuina, a veces se sobregeneraliza. Por supuesto que hay que ver el caso concreto, pero también hay que saber que existen técnicas de desidentificación efectiva y también se puede diseñar el consentimiento informado desde el principio para que contemple que los datos se van a compartir más adelante. ¿Por qué les digo todo esto? Porque parte de nuestra formación como futuros psicólogos educativos e investigadores en esta área es no solo conocer estas prácticas, sino también desarmar mitos que circulan en la comunidad académica, muchas veces circulan en la comunidad académica, y que a veces frenan innecesariamente o son barreras para las buenas prácticas. Bueno,
Ahora, para que esto no solo nos quedemos en lo teórico, quería, este, antes de sintetizar las ideas centrales de esta conferencia, dejarles una lista de recursos concretos para que puedan empezar a aplicar todo lo que vimos hoy y lo organizé en tres grupos. Primero, para la aplicación directa de herramientas, les recomiendo ingresar al Open Science Framework en su página web, que es una de las plataformas más usadas a nivel mundial para hacer preregistro, alojar datos y materiales. Este, Así que esa se las recomiendo mucho. Segundo, si quieren encontrar recursos de entrenamiento en ciencia abierta les recomiendo el Framework for Open and Reproducible Research Training, que es un marco para la enseñanza de una ciencia abierta y reproducible, o FORT por sus siglas en inglés, que tiene muchos materiales didácticos de acceso abierto y gratuitos. También hay cursos para una ciencia robusta del MIT, Instituto Tecnológico de Monterrey, disponible en su plataforma de cursos abiertos. También está el MOOC de Ciencia Abierta, un curso masivo abierto específicamente sobre estos temas. Y tercero, les agrupé como meta recursos, es decir, como recursos que centralizan información sobre el tema. Bueno, tienen el Centro de Ciencia Abierta, ¿sí? Y tienen también la iniciativa de Berkeley para la transparencia en ciencias sociales, donde van a encontrar, por ejemplo, una biblioteca de recursos específicamente pensada para las ciencias sociales. Entonces, mi sugerencia es que elijan al menos uno de estos recursos y lo empiecen a explorar de a poco. Siempre hay que empezar de a poco, intentando que al menos algunas de nuestras prácticas sean más abiertas y más transparentes, y de a poco ahí sí ir incorporando cada vez más prácticas. Recuerden que esto no se trata de una cuestión de todo o nada, sino gradual y aplicada con criterio. Entonces, les recomiendo explorarlas para empezar a familiarizarse con estas herramientas antes de que las necesiten para su propio trabajo de tesis o de investigación. Bueno, vamos llegando al final de esta conferencia, así que quiero resumir en este punto las tres ideas claves que intenté transmitirles a lo largo de toda esta charla. La primera idea: las prácticas cuestionables de investigación no son fraude, son una zona gris, y el problema casi siempre es la falta de transparencia sobre la decisión tomada, no la decisión metodológica en sí misma. La segunda idea: los sistemas importan tanto como las personas. La mayoría de los investigadores comparte valores de honestidad científica, pero parece haber una influencia fuerte del sistema, por ejemplo, de publicación académica, con sus incentivos de citación, tenencia y financiamiento, que parece empujar hacia el uso de estas prácticas cuestionables. Esto no es como excusa, pero sí como una explicación viable que nos permite entender esta diferencia para pensar soluciones reales. Y la tercera idea es que las prácticas de ciencia abierta gozan de un apoyo amplísimo en el discurso, casi nadie las rechaza, pero enfrentan barreras muy concretas en su concreción o aplicación. Barreras de tiempo, de dinero, incentivos de carrera insuficientes y preocupaciones éticas legítimas, sobre todo en torno a la confidencialidad de los participantes. Estas tres ideas son el corazón de lo que van a necesitar recordar para cualquier evaluación sobre este tema, y espero también para su futura práctica profesional que las tengan bien presentes. Bueno, para cerrar, dejarles las referencias completas. En pantalla están los dos artículos principales que usé para esta presentación. En la próxima, que es la última diapositiva, les dejo el listado completo de todas las demás fuentes que incorporé a lo largo de esta conferencia para quienes quieran leer los artículos y profundizar sobre el tema. Muchas gracias por su atención y por su participación. No duden en contactarme para lo que ustedes crean necesario para aclarar cualquier duda.